las 24 horas más espantosas de mi vida, porque tuve 8 horas mirando por una rendija, sí, fue espantoso. Yo abandoné la asociación porque no estaba de acuerdo con algunas decisiones de aquella época. Yo tenía varios sueños, viste que uno tiene sueños. Y bueno, uno de los sueños míos era traer lo mejor en cursos que hubiera a nivel mundial, cosa que la cumplimos. Pero yo no me puedo presentar como vicepresidente de la IVA si no tengo apoyo de mi país. Y bueno, yo me presento y empiezan a circular email por espaldas mías que en realidad era debilitando la posibilidad que yo tenía. Hasta que de la asociación sale un email, sale un comunicado de prensa que me habían expulsado. Que no, que disculpa, que eso se va a aclarar, se va a sacar un comunicado. Nunca se sacó nada. Y en ese momento es cuando yo definitivamente me voy de la asociación. El responsable tiene nombre y apellido. Es un bartender, tiene nombre y apellido. Que ahora creo que no se dedica más a esta profesión. Esta persona, que era integrante de la comisión directiva, cometió 2 errores gravísimos. Pero si me ve, ya sabe de quién estoy hablando. Recibimos algo fundido y desmantelado. Y todo el mundo peleado. Y porque la traición vino de Uruguay. La última gestión. Porque en realidad no ha dejado de ser presidente nunca. La última gestión. Digo, la asociación, el presidente puede estar durante 2 periodos. Yo me fui creo que fue en el 2015, por allá. Y es el mismo presidente. ¿Dónde están las elecciones? ¿Se puede estar en un máximo de 2 periodos? ¿Dónde están las elecciones? Yo no me acuerdo en los últimos tiempos, no me acuerdo haber leído en algún lado llamado a elecciones tampoco. Bienvenidos al 5º episodio de Tertulias y Cócteles. Para este episodio tenemos a un invitado especial, el señor Roberto Pontes. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá y felicitaciones por la idea y por el emprendimiento que tenés. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar así sin mayor preámbulo. Sí, como corresponde. Contanos, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Qué te acordás de aquella época? Aquella época que hace unos pocos años atrás. Mis comienzos en realidad fueron de casualidad. Yo recién había entrado a trabajar a un empleo público y un compañero de trabajo le ofrecen hacerse cargo de Chancler. Y él precisaba gente para armar la discoteca, para armar el boliche. Entonces me pregunta qué sabía hacer y yo le dije nada, o sea, no ha cambiado nada en los años. Le dije que no sabía hacer nada. Dice, bueno, no te preocupes. Y me lleva a trabajar en la ropería. Las 24 horas más espantosas de mi vida, porque tuve 8 horas mirando por una rendija, sí, fue espantoso. Segundo día le dije que no y me dio la opción de trabajar de mozo, que en mi vida había visto una bandeja, no sabía ni que era redonda. Entonces me pone a lavar vasos. Me pongo a lavar vasos y tenía un compañero que en aquella época le decían el cabeza, que trabajaba en el casino, que era uno de los barman principales. En ese momento estaba él y estaba Bachini. Bachini, popular Bachini. Y no le gustaba hacer decoración. Y yo tenía facilidad para hacer decoración. Entonces me pone al lado de él a hacer la decoración y me empieza a enseñar lo que se hacía. Que en realidad no se hacía mucho, pero bueno, dentro de lo que se hacía. Y un día me dice, si yo un día no vengo, ¿tú te animás a cubrirme? Yo digo, sí. Al otro día no vino más. Y tenían que cubrir el hueco porque faltaba un barman, eran 2. Y bueno, y a partir de ese momento quedé trabajando. Y ahí la palabra barman simplemente porque hombre detrás de la barra o persona detrás de la barra, no porque fuera un bartender. Era un artesano. ¿Y qué fue lo que te atrapó de la profesión?
Bueno, primero que nada, yo pienso que es la profesión ideal cuando tenés 19 años. Es el sueño. Pero tengo que hacer una aclaración. En esa época, ser bartender no era una profesión que se mirara con mucho cariño. No era una cosa como hoy, que los chiquilines aspiran a recibirse y trabajar de bartender. Era simplemente un trabajo más en la noche. Y además, como todavía quedaba el resabio aquel de que tenías que aprender con alguien que te enseñara, Exacto. era más complicado. En realidad la profesión de nosotros cambia cuando aparece la película Cóctel. Tal cual. Ahí es un antes y un después. Pero es como antes de Cristo y después de Cristo. Es eso. Eso es lo que cambia la profesión para toda la generación de nosotros, fue esa película. Película de culto de todos nosotros. Tal cual. Y ahí es cuando cambia. ¿Cómo describirías el trabajo allá por los años 80? Y el trabajo en los años 80 era lindo, era sacrificado. La noche era otra noche, otros códigos, diferentes, se hacían amigos. Tal cual. Pocos lugares, porque eran pocos los lugares que había. Y menos que abrieran las 7 noches. Y menos que abrieran las 7 noches, prácticamente casi ninguno. Casi ninguno. El Lido y hasta por ahí nomás, no sé si tanto. Sí, pero todavía en esa época el Lido abría todos los días. ¿Sí? Estaba Burbujas, que todavía existía. Burbujas. Qué viejo que soy. Sí, somos. Sí, espantoso, pero era eso. El otro día me estaba acordando de un lugar que hacía una publicidad que era para bailar sobre las luces. No me acuerdo qué discoteca era, ¿vos te acordás? No, porque tú sos mayor que yo, no recuerdo eso. Sé que estaba ahí en el centro, por la calle San José o por la calle 18, no me acuerdo. Cristín, para bailar sobre las luces. Pensé que era de más. Que creo que estaba entrando por la calle San José en una galería y tenías que subir una escalera que se abría hacia la derecha y a la izquierda. Sí, pero ahí no fui nunca. ¿No? No. Claro, no son de tu época, seguro, claro. No, yo soy más joven. Escúchame, Roberto, ¿te imaginabas que ibas a dedicarle más de 35 años a esta profesión cuando la conociste? No. Para mí empezó, como decimos en criollo, un curro. Era complementar un salario que era demasiado escaso y bueno, era una oportunidad de hacer otra cosa. Y me llevó, te diría, siendo honesto, porque en realidad lo pensé varias veces, ¿en qué momento dejó de ser eso que yo iba para hacer algo extra en transformarse en una profesión? Y yo me animo a decir que demoró por lo menos 3 años en que me entrara en la cabeza de que dejaba de hacer una cosa para transformarse en otra. Y ahí lo que me marcó un poco fue cuando apareció el primer certamen de coctelería y los primeros cursos, cuando yo empiezo a tomarlo o a darme cuenta de que en realidad era una profesión y que me podía dedicar a esto. Y si tuvieras que recordar, ¿a quién te viene a la cabeza como referente de aquella época? Como referente de aquella época, te tengo que nombrar al Cabeza, que es el que te digo yo que ahora vive en España, porque fue el que me enseñó, y gracias a él, y Viera. Y después apareció el Secuaz, que está por ahí atrás, que ahí hicimos la dupla fatal, y eso fue el empujón final. Eso fueron las personas que estaban directamente vinculadas a mí. Y después, bueno, apareció un montón de gente que complementó la profesión. Tengo una foto después para mostrarte con tu secuaz, con un sátrapa ese que tenés ahí. Pero bueno, escúchame, ¿qué momentos marcaron un antes y un después en tu carrera? Y bueno, hay un par de momentos. Para mí fue muy importante cambiar de la noche a la hotelería. Eso fue un cambio impresionante. Y después, dedicarme a la docencia, que también es responsable el secuaz que está ahí atrás, porque fue el que prácticamente me obligó a que fuera a dar unas clases, que yo no quería. Esos fueron 2 momentos que en realidad marcaron todo lo que vendría después, porque gracias a la hotelería y gracias a que empecé a dar clases, después pude redefinir lo que iba a ser mi futuro,
¿qué iba a terminar siendo? Sí, sí. ¿Qué fue lo que más aprendiste de tu incursión por la hotelería y qué fue lo que más aprendiste de tu paso por los bares? De los bares te puedo decir que es como la guerra. Todos los indios se pintan para ir a la guerra. Eso es la noche. Yo siempre digo, la noche es imaginarse una habitación con la luz apagada y que de repente cada 15 minutos te prendan y te apaguen la luz. Y esos golpes fugaces es lo que tú estás viendo y lo que podés sacar de verdad de lo que estás mirando. Y en la hotelería es la gente como es en la vida real, en su casa. No importa la fama o el dinero que tenga. Si tú en tu vida sos un miserable, en hotelería lo vas a ver. Porque el tipo es como es en la casa de él. Entonces yo, gente que tenía allá arriba, porque eran artistas, que los tenía idolatrados, me llevé golpes duros de ver lo que eran y con otros no, tuve la satisfacción de conocer gente espectacular. Entonces, esa es la gran diferencia entre una cosa y otra, con respecto al cliente, ¿no? Con respecto al cliente, con sí, lo que sí. aprendí. Sí, era por ahí que venía la cosa. Sí, sí, está bien. ¿Y qué cosas considerás que se hacían mejor antes y qué cosas considerás que los jóvenes hoy por hoy hacen mejor que nosotros en nuestra época? Mira, lo que pasa es que son épocas diferentes, valores diferentes y códigos diferentes. ¿Ah? Para nosotros aprender era un largo camino del Señor. Es verdad. Era picoteando, repitiendo una entrevista también anterior, picoteando información por donde hubiera, aprendiendo a duras penas con lo que estábamos trabajando y con un mercado muy limitado de bebidas. Y que muchas veces nos encontrábamos de que venían los botellones con los cócteles preparados, entonces era muy complicado. Yo ahora lo que veo es que está más globalizado, la información está en la palma de mano de cualquier persona. Antes era más las creaciones rioplatenses, porque ¿cuál era la coctelería básica de la época de nosotros? Lo que se tomaba en Argentina y lo que se creaba en Uruguay. Hoy en día no, hoy es globalizado. Está globalizado. Te traen una máquina de humo, te traen aromatizadores, es una competencia entre pequeños establecimientos a ver quién le da el toque diferente. Uh-huh. Por ahí viene la diferencia. Bien. Según vos, ¿cuál fue el momento más importante que tuvo la coctelería uruguaya? Y hubieron varios momentos. Primero que nada, la refundación de la asociación. Ese fue un momento fundamental. Y más acá en el tiempo, haber marcado un hito, que es haber traído los dos cursos más importantes de la IVA y dictarlos en el Uruguay, cuando monstruos como Argentina o Brasil no los habían traído, que fue el IVA Training y el Training de Training, uno detrás del otro, que hay países que todavía no lo han podido traer. Bien. Eso fue un hito. Sí, sin duda, me acuerdo perfectamente en el Radisson. Eso bueno, en Radisson los dos. ¿Y dónde está parada hoy la coctelería uruguaya frente al mundo? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ahí también hay tela para cortar. Yo siempre he sido un defensor acérrimo de la coctelería uruguaya y del bartender uruguayo, más que de la coctelería. Porque con todas nuestras carencias, es como en el fútbol, tú tenés que suplirlo con otra cosa. Como nosotros somos un mercado pequeño, como faltan bebidas, a pesar de que hoy en día hay muchas, pero en realidad, frente al mercado global, nos siguen faltando, no existimos. No existimos. Igual que herramientas y un montón de cosas. Entonces, ¿cuál era el caballito de batalla que la gente, que tú lo viviste porque viajaste conmigo, la gente se sacaba del sombrero? La destreza. Entonces, el gran mérito del bartender uruguayo era la destreza. Eso de pararse en la barra, la postura, la forma de trabajar, eso era lo que definía al bartender uruguayo. Yo veo en los últimos tiempos que se ha globalizado. Acá están corriendo más las reglas internacionales que lo que nos hicieron diferentes. Entonces, si vamos a hacer uno más. Capaz que esta pregunta te ayuda a responder eso. ¿Qué nos estaría faltando para seguir creciendo? ¿Y qué nos estaría faltando? Lo que pasa es que, ¿sabe cuál es el problema? Yo lo que veo es una ruptura entre generaciones viejas
y generaciones nuevas. Si tú miras ahora cómo están parados, veteranos, 2 o 3, y los demás, tu caso, mi caso y el de muchísimos más, estamos por fuera. Entonces acá lo que hay es una ruptura generacional. ¿Y esto de qué se trata ser bartender? Es la acumulación de conocimiento a través de los años. ¿Entendés? Hay vivencias que tú viviste, que yo viví, que los chiquilines nuevos no las van a siquiera a sentir nombrar, a no ser que tú se las cuentes. Entonces tú cuando se las contás, lo que haces es enriquecerle todo eso, lo que va a llevar a él a la barra, incluso hasta cómo se va a comportar con un cliente. Pero si tú eso no lo tenés, es como un niño. Si no tiene la primera formación donde los padres, la familia lo contiene, le marca un montón de pautas, después cuando es adolescente, cuando es adulto, va a tener carencias. ¿Te parece que estamos a tiempo de recuperar todo eso? ¿De volver a unir las generaciones? Y sí, se podría, pero no creo. Yo, si te soy honesto, no veo ningún síntoma de recuperación por ningún lado. Porque además hay otro tema. ¿A qué lugar físico se va a ir? Tú para poder juntar, amalgamar todo eso, tenés que tener un lugar de intercambio. ¿Cuál tenés ahora? Ahora vamos a llegar a ese punto. No te me adelantes, no te me adelantes. Te veo con ganas de contar muchas cosas, pero no te me adelantes, que quiero... Te comento porque en realidad es todo parte de una cosa. Quiero que retomemos un poco el tema de la docencia y que nos cuentes cómo nació tu vocación por la docencia, porque yo personalmente, que te he visto, considero que descubriste parte de tu vocación también al enseñar y al transmitir tus conocimientos. Ah, bueno, sí, yo te puedo decir que yo disfruto más, o disfrutaba más siendo docente que trabajando en una barra. Y mirá que trabajar en una barra me sigue tirando como el primer día. ¿Sabes dónde estuvo la satisfacción de la docencia? En poder cambiar vidas. Chiquilines que tú pensabas que estaban perdidos y muchos de ellos están en Europa, están en Estados Unidos, en los países increíbles. Qué lindo esto que estás diciendo, ¿eh? Ahí está la diferencia. Qué lindo. Sí, sin duda. Yo tengo una anécdota que siempre cuento de un chiquilín que en Paso Carrasco estudió conmigo y hoy en día es uno de los que le cocina a los Reyes de España. Y venía de una zona roja, muy conflictiva y de un entorno muy jodido. ¿Qué te parece? ¿Y qué aprendiste vos de los alumnos, Roberto? ¿Qué te dejaron tantos años de docencia y tantas personas, tantos alumnos que conociste? Y 2 cosas. Primero que nada, paciencia, que no era una de mis virtudes. Paciencia. Y segundo, aprender a mirar atrás de lo que estoy viendo. Porque tú a veces mirás a un chiquilín que es violento, que es maleducado, o que la actitud de él es mala, y cuando te pones a rascar, descubrís otro mundo que con voluntad se puede cambiar. Estás mirando una capa protectora, no estás mirando al que tenés enfrente. Entonces, en la docencia aprendés eso. Y más yo que trabajé en AUTO, en la Universidad de Trabajo en Uruguay. Sí. ¿Y hay algún alumno que te haya sorprendido, que se haya destacado? Sí. Yo me animo a decir mínimo 1 por generación. Mientras estuve dando clases de barman o de bartender, como le quieras decir, no hubo un solo año que no sacara algún campeón o un segundo premio. Y en alguna oportunidad en categoría ayudante, ¿no? Primero, segundo y tercer premio. Digo, sí, siempre hubieron algunos que se destacaron, todos los años, sin excepción. ¿¿Qué materias deberían incorporarse hoy en la formación del bartender? Y mirá, yo pienso que psicología tendría que ser una, porque cada vez los clientes están más complicados y difíciles. Ya no es solamente que tú interactúas con alguien que consume alcohol, hay un montón de factores que están en la vuelta y para mí
No para que salga psicólogo. No, estamos de acuerdo. Sino para que la persona como profesional lo pueda manejar. Y algo que yo luché durante mucho tiempo y no tuve suerte fue en hacer un carnet similar al carnet de salud, que fue una propuesta que se presentó en el gobierno de Mujica y avanzó hasta cierto punto y después fue desechado, que era hacerlo en conjunto entre la Intendencia, el Ministerio de Salud Pública y los bartenders, para hacer un carnet, entre comillas, de beber responsable. Que el tipo tuviera, que la persona que trabaja en el bar, mujer o hombre que esté trabajando en el bar, tenga todas las herramientas para trabajar con una bebida alcohólica que produce un montón de efectos, que además se combina con otras sustancias que producen a su vez otros efectos. Entonces, ¿cómo manejarlo? Claro. No tuvimos suerte, se hizo el intento, se hizo varias reuniones y naufragamos, no tuvimos suerte. ¿Y qué consejos les das siempre vos a tus alumnos? Y mirá que antes que nada hay que aprender a mirar. Esto hay que aprender a mirar. Hay que aprender a mirar. La ciencia de esto es la observación. Tienes que observar cuando hay peligro, tienes que observar la actitud de la persona cuando se sienta en la barra, qué es lo que viene atrás, qué es lo que está esperando de ti. Porque muchas veces está esperando algo de ti y tú no te das cuenta. Sin duda. Sí, habrá anécdotas para contar. Sí, ya tendremos alguna. Pero vos sabés que ahora antes de pasar a la próxima parte, me entró como ganas de tomar algo. ¿Te parece si preparamos un cóctel que fue monumental en la época que vos estabas en Chancler? Pero por favor. ¿Te acordás del nombre de ese cóctel? Orgasmo sangriento. Bueno, vamos a por uno entonces. Contanos, ¿cómo surgió este cóctel? Bueno, este cóctel tiene su propia historia y nació de casualidad. Estábamos trabajando de noche y en un determinado momento entra un muchachito, 25 kilos mojado, una novia se paró el boliche cuando entró con la novia, se detuvieron las rotativas, todo el mundo la miraba, se sienta con la novia en el bar. Y no te quiero mentir, a los 5 minutos se la habían sacado. No era tan novia entonces. Entonces, si la estaban apretando delante de él sentado acá y la novia con uno más grande que yo, así, eran una sola cosa. Y el flaco me lloraba en la barra. Y me tenía cuadriculado. Entonces en una se da vuelta y me dice: Roberto, ¿viste lo que me pasó? No te preocupes, le digo yo. Haceme algo que me mate. Bueno, ya que insistís. Preparé un cóctel. A mi juego me llamaron. Se lo tomó, impecable. Me pidió otro, impecable. Al tercero, que venía y la novia seguía ahí, por supuesto. Al tercer cóctel, de repente siento silencio. Cuando siento silencio, miro y no lo veo. Entonces me asomo a ver si se había caído. No lo veo tampoco. Veo la novia que sigue bailando, la que era la novia que sigue bailando. Digo, qué raro, ¿qué habrá pasado? Pasaron 7, 8 minutos. Me caen los amigos. Roberto, ¿qué le diste a Pedrito? ¿Qué pasó? Cayó de cabeza en el water y no lo podemos sacar. Entonces en ese momento digo, ¿qué digo? Le di un orgasmo sangriento. Orgasmo sangriento para todos los que estamos acá. Y increíblemente no me lo pedían los hombres, me lo pedían las chicas. Me lo pedían las chicas. Esa fue la historia del orgasmo sangriento. Yo me acuerdo que después que ustedes habían pasado por Chancler, tanto vos como Gustavo, como Carlitos, que empecé yo, era uno de los cócteles que más salía. Escalera al cielo, Corazón de Indio, Orgasmo sangriento y Séptimo Regimiento. Exacto. Creo que esos eran los 4 caballitos de batalla que habían ahí. Y ta. Qué lindo tener al creador
de un cóctel de aquella época. Estoy seguro que más de uno de los que va a ver el podcast se va a acordar. Pero acá vamos de a hacer una aquella época. aclaración. A ver. Los cócteles, tanto del sátrapa amigo mío, Sí. como de los otros que trabajaban en la barra, tenían que ver con el perfil de cliente que atendíamos. A ver. Por ejemplo, Guachini, que estaba en la punta, atendía el que caía por primera vez, hice con las antenas paradas, miraba la barra, el más veterano, se atendía con él. Básicamente hacía coctelería clásica y los cócteles que nosotros los hacíamos por versión libre. Una escalera del cielo te lo podía hacer verde, porque él no preguntaba los ingredientes. Después estaba Carlitos. Carlitos atendía todo aquel que le faltaba al menos 5 caramelos en el tarro. Entonces, ¿cuáles eran los tragos de Carlitos? Veneno 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 20. Que tú no sabías cuál era la diferencia entre los venenos. Porque veías salir veneno blanco de todos los colores con Solo él lo diferente sabía. numeración. Después estaba el secuaz. Lo podés nombrar, ¿eh? Sí, el Inca. El Inca. El Inca. ¿El Inca qué atendía? Las chicas de la noche y todo aquel con ciertos antecedentes dudosos. Esos eran clientes de él. ¿Yo qué atendía? Jugadores de fútbol y la mafia nocturna de Montevideo. Ese era el cliente mío. Y todo aquel que tuviera en el disco por lo menos 4 rayas cruzadas que la púa saltara. Esos eran todos clientes míos. Entonces, los nombres de los tragos míos: Orgamo Sangriento, Rasputín, La Maldición de mi Abuela, porque eran los que yo atendía. Lo del secuaz, Lili, Lulú, Escalera del Cielo. Y el otro, Veneno 1, 2, 3, hasta el 20. Eso para que uno vea qué tanto influían los clientes en nosotros. Y los clientes eran fieles a nosotros. A medida que nos fuimos yendo, que se fue Gustavo, que me fui yo, también ese tipo de perfil de cliente el boliche le fue perdiendo. Porque uno de los errores que tenían era pensar de que eran del boliche. No, muchos eran clientes de nosotros. Cliente del bar. Del bar. Cliente Cuando del yo bar. me voy al hotel, parte de ese elenco de figuras del fútbol siguió haciendo los negocios en el hotel que yo trabajaba. Toda la plana mayor iban todos ahí. Pero mirá que bien. Música, maestro. Esa es parte de la historia de los tragos, por supuesto. Siempre hay una anécdota. Siempre. Siempre hay una anécdota. Y a veces uno las versiones las tiene que pulir un poquito para no herir susceptibilidades. Pero qué nivel. Como decimos siempre, acá se pierde el pelo, pero no las mañas, ¿eh? Y bueno, para darle un toque, el tema de esto es que tiene bebidas fuertes, aguardiente, y en esa época estaba la granadina de moda. Eso es una cosa importante. En cada época siempre hubo una bebida que marcó la tendencia. Después de la granadina apareció en el Uruguay una lila, el Perfect Amour. Perfect Amour, es Y verdad. era cuando aparecieron todos los cócteles de color lila. Ujú. Y así sucesivamente, en 2 años, han ido apareciendo como ahora. Tú que tenés acá, ¿Vamos a brindar? salud. Bienvenido. Salud. Si estás pensando en formarte como barman, te invito a conocer Arte y Bar, una escuela pensada para formar profesionales, con técnica, criterio y experiencia real detrás de una barra. Porque esto no se trata solo de aprender recetas, sino de aprender una profesión. Roberto, fuiste prosecretario, fiscal, tesorero, vicepresidente y presidente de AUDEB, la Asociación Uruguaya de Barman. Contanos cómo fue ese recorrido por AUDEB. Bueno, yo tuve 2 etapas. La primera etapa fue cuando estuvo Ciro Álvarez.
el famoso canario. Ahí yo estuve de prosecretario, y, primero de fiscal y después estuve de prosecretario. Por temas políticos, yo abandoné la asociación porque no estaba de acuerdo con algunas decisiones de aquella época. Yo ya estaba trabajando en hotelería, pero tenía muy buena relación con todos. Simplemente me fui del cargo que ocupaba, pero seguía vinculado a la asociación y daba clases en la asociación. Cuando la asociación entró en una crisis brutal que estuvo a punto de desaparecer, hubo una reunión extraordinaria donde se juntaron todos los bartenders que andaban en la vuelta y trataron de elegir una comisión directiva donde todas las generaciones estuvieran representadas, esa generacional que yo te hablaba. Y bueno, de esa generación antigua que iba quedando, Walter Míguez era el más representante y moralmente no había absolutamente nada para decir de él. Entonces a él lo eligen presidente. Y necesitaban una mano dura con el tema de la plata. Entonces ahí entro yo como tesorero. Cuando entramos a la asociación era una pieza vacía, se habían llevado todo, porque ni la computadora pertenecía a la asociación, la dueña se la había llevado, no había base de datos, no había absolutamente nada. Entonces a partir de ese momento se empieza a trabajar y se empieza de vuelta a sentar las bases para una nueva asociación. Y ahí es que recorro todo el camino hasta llegar a presidente. Bien, ¿y cuál fue el desafío más grande que tuviste siendo presidente de la asociación? Bueno, el desafío, yo tenía varios sueños, viste que uno tiene sueños. Y bueno, uno de los sueños míos era traer lo mejor en cursos que hubiera a nivel mundial, cosa que la cumplimos. Lo trajimos, digo, pues yo me hablo en primera persona, pero acá había un equipo, digo, sin la gente que estaba conmigo, incluido Leo, que era el secretario, hubiera sido imposible. Digo, había un montón de gente que respaldaba lo que uno hacía, porque si tú traías a un curso y se anotaban 3, no llegabas a cubrir los costos. Entonces tú precisabas de un montón de gente. Bueno, una de esas cosas fue la que logré. La otra fue de que la asociación, de que los barman cuando salieran, no salieran como un grupo de mochileros, que tuvieran un uniforme que representara a todos, un reglamento de conducta, un montón de cosas que era lo que marcaba al barman cuando salía. Digo, esos eran las dos grandes puntos que yo quería en la asociación. AUDET fue reconocida 2 veces como la mejor asociación de Sudamérica. ¿Sí? ¿Cómo se consiguió eso? Y bueno, porque Uruguay era un mojón en la calidad de los cursos, en la calidad de profesionales que salían a competir y que no existía certamen de que Uruguay no figurara. Y el nivel, además de los seminarios que se salían a dar y las clases. Uruguay tuvo un récord un año de que hubieron más de 20 bartenders que salieron por todo el mundo a representar a Uruguay, incluido Taiwán. Se iba a Bolivia, ese año se fue a Bolivia, se fue al Mundial y fuimos agrandando el cupo. Además, la asociación trabajaba mucho, que era donde se iba el dinero, que los pasajes, el 50% de todos los pasajes los pagaba la asociación. O sea, toda esa gente que estaba detrás, cuando uno habla, bueno, yo era presidente, sí, pero detrás mío había un montón de gente que no salía en la foto, que estaba todo el año remándola para poder llegar al 50% de todos los pasajes. ¿Por qué? Porque cuando se hacían los certámenes de coctelería, los chiquilines que vienen a competir son de todas las clases sociales, generalmente gente muy humilde. Y el bartender en este país gana 3 pesos y el vuelto. Y son pocos los que tienen trabajos de élite. La mayoría como pueden. Entonces la aspiración era que nadie se quedara sin viajar. Y yo no recuerdo que alguien haya dicho alguna vez, yo no viajo porque no tengo plata. Porque la asociación les daba el 50% del pasaje, posibilidad de dar clase y ese dinero sumarlo a lo que estaba. Más algún evento que salía que también se los pasábamos.
Digo, por ahí venía la cosa. ¿Cómo era la UDEP que recibiste y cómo era UDEP cuando vos terminaste tu gestión? Bueno, cuando yo la recibí, lo que yo te dije, recibimos algo fundido y desmantelado, y todo el mundo peleado. La primera cosa que dijimos cuando estábamos todos juntos ahí era sin proscriptos políticos, sin proscriptos, porque había gente que estaba proscripta que no podían ni entrar a la asociación, que andan ahí por la vuelta. ¿Ah? Entonces nosotros los llamamos a todos y dijimos las asociaciones de todos. Entonces, también nos encontramos con otro problema. Estábamos saliendo de la famosa crisis del 2000 y pico. Todos endeudados, muchos sin trabajo. Entonces hicimos dos cosas. Muchos exiliados. Muchos exiliados, los llamamos a todos. Los que tenían deudas, le dimos opciones de dar clase a vender números, cualquier cosa. Opciones diferentes para poderlo pagar, incluso podían competir sin pagar, porque nosotros sabíamos que económicamente no podían. ¿Y qué le sumamos a eso? Todos los fines de año una canasta de fin de año. De acuerdo. Que gracias a Walter Miguel, que vendía la mayor parte de los números, se juntaba el dinero para eso. Cuando entrego la asociación, que me toca entregarla a mí, la asociación se entrega con sede, funcionando, con problemas económicos, por eso que yo te digo que la asociación se hacía cargo de todos los pasajes, pero con una sede nueva, que fue la sede de... La calle San Martín. No, Plaza Independencia. Plaza Independencia, es Plaza verdad. Independencia, con un muy buen alquiler, en un punto notable, y en ese momento arañando la posibilidad de que yo asumiera como vicepresidente de la IVA. O sea, se entrega funcionando, y con Uruguay, con 3 premios arriba, porque el año anterior me habían dado el premio a Mejor Presidente de América, también en reconocimiento a todo lo que nosotros hacíamos, y además pasamos de ser un invitado en mundiales a ser jurados. Digo, tanto en mundiales, incluso cuando Pepe Dioni es nombrado presidente de la IVA, fue nombrado por la movida política que hizo Uruguay. Y cuando Pepe Dioni baja, que nosotros estábamos en República Checa, del escenario, porque lo habían nombrado presidente de la IVA, viene directo a la mesa de Uruguay a abrazarnos y a dar las gracias. O sea, ese era el peso que tenía Uruguay en ese momento. Y también en Sudamérica, en América. Digo, en un evento en México, Finestol, que era uno de los grandes sponsors del Panamericano, se iba a ir. Iba a tirar todo, iba a patear todo. Me hicieron bajar de la habitación, los que estaban conmigo en aquel momento, no me dejan mentir, se reunieron todos los presidentes, se transó, Uruguay salió de garantía, se bajó la pelota al piso porque había problemas con los 2 vicepresidentes que estaban en ese momento, Nepo por Sudamérica y el mexicano por el lado norte, se bajó la pelota al piso y Finestol siguió como sponsor. Eso era Uruguay en el contexto internacional. Y es más, el único título que Uruguay ha tenido en la IVA también lo tuve yo. Yo estaba en la comisión de educadores de la IVA. Hasta el día de hoy es el único título oficial que un presidente uruguayo ha tenido. Yo estaba en el Consejo de Educación de la IVA. Recién mencionabas que tuviste la posibilidad de acceder a la vicepresidencia de IVA para Latinoamérica. Sí. ¿Por qué no se dio? Y porque la traición vino de Uruguay. Me dejaron solo. Yo me reúno con todos los barman en el Radisson. Tenemos una conversación, éramos como 20 barman, todos los más representativos de Uruguay en aquel momento. Y yo les cuento que estaba la posibilidad de ser vicepresidente porque a Nepo lo habían sacado y yo tenía el respaldo de Pepe Dioni, que Uruguay lo había ayudado a llegar a ser vicepresidente, a ser presidente. Pepe me invita al Nacional en Madrid, yo voy, él me presenta como candidato en el Nacional en España. Cuando yo vengo acá, yo ya tenía los votos seguros de un montón de países. Por supuesto, nadie es moneda de oro para que todo el mundo te quiera. Sé que tenía países que estaban en contra, entre ellos México, Puerto Rico,
Esos son los países que estaban en contra mía. Pero eran 2, 3. Después Sudamérica tenía los votos de Uruguay. Me reúno en el Radisson y les digo que si todos me apoyan, yo me presento. Pero yo no me puedo presentar como vicepresidente de la IVA si no tengo apoyo de mi país. De tu país. Y bueno, yo me presento y empiezan a circular email por espaldas mías, que en realidad era debilitando la posibilidad que yo tenía. Hasta que de la asociación sale un email, sale un comunicado de prensa que me habían expulsado. ¿Y cómo iba a ser yo candidato a vicepresidente de la IVA si me habían expulsado? Después se reunieron conmigo, que también está acá el testigo de la reunión, que disculpa, que eso se va a aclarar, se va a sacar un comunicado. Nunca se sacó nada. Y en ese momento es cuando yo definitivamente me voy de la asociación. Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Por qué decidiste alejarte de la asociación? Que tú no puedes estar en un lugar donde te traicionan. Te traicionan una vez. 2 no. O sea, si te traicionan 2, o sea, el tarado sos tú, no es el otro. ¿Entendés? Si tienen un baile y no te quieren, no vayas. Si a mí en la fiesta no me querían, el mensaje es claro, en la fiesta no me querían. Entonces, yo me retiré. Yo después sigo viajando al exterior, porque los presidentes siguen siendo amigos míos. Claro. Y cada vez que yo me reunía, fui a Ecuador con el presidente, con Zambrano en Ecuador, estuve con alguno más, y me dijeron, Roberto, ¿sabés que esto que pasó contigo es político? No es personal. Digo, sí, no tienes nada que aclararme, porque yo sé cómo es la jugada. Incluso el de Chile, lo peor del problema, el de Chile me escribió y me dijo, no importa lo que pase, tenés el voto de Chile. Pero que no voy a arrastrar a 3 o 4 países a un lío impresionante cuando el problema lo tenía acá adentro. Mira, yo estuve en 2 mundiales, en el 99 en Suecia, en Gotemburgo, y después tuve la suerte de viajar contigo, de acompañar a la delegación a Sudáfrica en el 2014. Una de las cosas que me sorprendió es lo que tú mencionabas recién, cómo todo el mundo venía no solamente a donde estaba el lugar, sino a donde estaba Roberto Pontes. Todos venían a hablar contigo, todos venían a pedirte tu opinión. Me acuerdo que cuando estábamos en el meeting y se llamaba votación, venían a hablar contigo a ver qué opinaba Roberto, qué votaba Roberto para tener un voto Además, tú coincidiste con el lío de los 2 presidentes de Perú, que era el que yo estaba en el medio trabajando las aguas, porque iban a terminar la delegación a partir del medio. ¿Te acuerdas que fue en pleno meeting? En pleno meeting. Sí, sí, sí. O sea que lo que tú estás contando yo lo viví en carne propia, ¿no? Fue una muy linda experiencia. Pero pese a todo lo que ha pasado, vos sabés que yo siempre digo que las personas pasan, las instituciones quedan. Yo eso antes de irme, también en uno de los periodos en los cuales la asociación estaba fundida, que yo llamé a todos los bartenders y les decía, muchachos, la institución no tiene la culpa, no pueden dejar que esto se muera, a días de irme a vivir a España, ¿no? Pero creo igual, que fue ahí donde sale donde yo vuelvo. Donde vos volvés, sí. Yo vuelvo, fue ahí. No recuerdo muy bien las fechas, sí, pero fue ahí. Después de todo esto, sí. ¿Vos seguís sintiendo a UDEP como tu casa? Pero parafraseando lo tuyo y completando tu idea, las instituciones no son malas. Los que nos comportamos mal somos los seres humanos. La asociación es neutra. Es una asociación que lo que hace es un conglomerado de personas que se dedican a esta profesión. Y van cambiando. Ni los que están van a ser eternos, ni los que fuimos eternos, ni los que van a venir van a ser eternos. En algún momento va a venir otra cabeza mejor, no sé, peor, no lo sé, nadie sabe. Porque además tú viste que las generaciones van cambiando. No sé lo que va a venir. Yo lo único que te digo es lo que te dije hoy al principio. Yo lo que veo es una ruptura generacional. Que mucho más para atrás no se va a poder ir porque ya hay gente que no está, hay gente que está retirada y hay gente que no quiere ni sentir hablar del tema. ¿Qué opinión te generan
las últimas gestiones de UDEV? La última gestión, porque en realidad no ha dejado de ser presidente nunca. La última gestión. Digo, la asociación, el presidente puede estar durante 2 periodos. Yo me fui creo que fue en el 2015 por allá, y es el mismo presidente. ¿Dónde están las elecciones? ¿Se puede estar un máximo de 2 periodos? ¿Dónde están las elecciones? Yo no me acuerdo en los últimos tiempos, no me acuerdo haber leído en algún lado llamado a elecciones tampoco. Capaz que hubieron y a mí no me llegó. Porque antes la asociación tenía página web, Facebook, tú podías entrar a la página web y está la información abierta a todo el mundo, cualquiera ingresaba, no precisabas una clave de clase A para poder ver qué era lo que pasaba en la asociación. Digo, en la asociación, le guste a quien no le guste, no hay elecciones. Digo, las comisiones que vino cuando nosotros nos fuimos, vinieron porque los que venían, el eslogan de ellos era para cambiar y era lo mejor para la asociación. Lo mejor fue, nos quedamos sin sede, desaparecieron un montón de cosas, todos los veteranos desaparecieron, o la mayoría. ¿Qué veteranos quedan? 2 o 3. Y después no queda nadie más. ¿A dónde te vas a reunir? Vos sabés que algo frecuente que se ha dado con los invitados anteriores que han venido ha sido un denominador común, que es el que la asociación hoy por hoy no tenga sede. ¿Cómo ves eso? ¿Qué pensás al respecto? ¿Pensás que las nuevas generaciones no necesitan un espacio físico? ¿Pensás que está bien? Tiene personalidad jurídica, tiene que tener sede. A ver, contame cómo es eso. Para mí hay una falta, porque tiene que tener un lugar físico donde tiene que estar anotado en el Ministerio de Educación y Cultura. Y lo que pasa es que no hay control, pero si se controlara, se tiene que controlar las elecciones, las actas, el lugar físico donde funciona, se tiene que controlar todo. Digo, yo también asumo de que hubo un periodo muy difícil, que fue el tema del COVID. Fue un antes del COVID y un después del COVID. Acepto que se haya tenido que barajar de vuelta y que por un tema de costo, porque además las empresas se han ido fusionando en prácticamente 2 o 3, es muy difícil tener dinero para mantener una sede. Yo eso te lo llevo, pero al menos tendrían que conseguir un bar, un boliche, un lugar donde todos los barman sin distinción pudieran ir y compartir. Hubo una época en la cual la Asociación Uruguaya de Barman, bajo la presidencia de Waldir y la tesorería de Gustavo, tuvo un gran fondo en efectivo para comprar una sede. Sí. ¿Qué pasó esa vez? ¿Por qué si siempre fue tan importante para Uruguay, para la asociación, tener una sede, desapareció, o no sé en qué se gastó ese dinero, y se perdió la posibilidad de tener una sede? Bueno, no voy a nombrar a la persona porque el responsable tiene nombre y apellido. Es un bartender, tiene nombre y apellido, que ahora creo que no se dedica más a esta profesión. Ciro Álvarez había conseguido la casa para comprarla y se había decidido, porque estaba la plata, ir y pagarla. Esta persona, que era integrante de la comisión directiva, cometió 2 errores gravísimos. El primero fue decir que no estaba de acuerdo, que teníamos que conseguir algo mejor. Y segundo fue perder todos los cursos de INEFOD que la asociación los había agarrado, y hubiera sido brutal el trabajo que podía haber hecho. Porque va a la clase de INEFOD a hablar contra los sindicatos. Solamente una cabeza de tacho, por eso no quiero nombrarlo. Pero si me ve, ya sabe de quién estoy hablando. Esas 2 medidas fueron brutales para la asociación. Con la primera hubiéramos tenido la sede, y con la segunda nos hubiéramos financiado hasta el día de hoy, porque INEFOD sigue existiendo hasta el día de hoy. Y además, como había muy buena relación, porque había muchos bartenders que habían pertenecido al sindicato gastronómico, al SUGO, había muy buena onda. Estaba Maceloten en aquella época, había muy buena onda. Estaban las condiciones dadas. Y bueno, esas 2 decisiones fueron brutales para la asociación.
¿Tú sos pro de los cursos en la asociación? No, yo soy 100% pro en los cursos. Y te voy a explicar por qué. A ver. La asociación como una institución que puede ser la UTU o el liceo, se puede dar el lujo, como asociación, de darte el mejor curso, aún casi yendo a pérdida. Entonces los cursos de la asociación eran de 6-7 meses, llegando casi al año. Entonces te enseñaban de todo y te ponían inglés y un montón de materia. Entonces, el fiel de la balanza, ¿cuál era? El programa de la asociación y los cursos que daba la asociación. Tú podías dar un poco menos, casi igual, pero que dieras más. Muy difícil, muy difícil. Y se daba todo lo que había. ¿Y quiénes iban a dar clase? Lo mejor. Bueno, acá tenés al Inca. Bueno, el Inca fue de los que empezó a dar clase. Tú te empezás a fijar quiénes dieron clase en la asociación y todos los bartenders que marcaron época en el Uruguay dieron clase en la asociación. ¿Eso dónde está ahora? ¿Dónde está eso? Viste que soy tirabomba. Me encanta. No, está perfecto. No, Acá se trata de que los invitados vengan y cuenten y nos cuenten todo lo que piensan y lo que sienten. O sea, las estrellas son ustedes y tienen la libertad de hablar sin ningún tipo de censura. Esa es la consigna. Y todos tienen derecho a venir y a hablar, y así que por eso no hay ningún problema. Te quiero hacer una consulta. Desde hace muchos años yo hice el curso en la asociación, lo hice con Waldir, lo hice con Gustavo, no me acuerdo quién más estaba en aquellos años. Había un material de estudio. Sí. Ese material de estudio se utilizó durante mucho tiempo hasta que apareció el libro de Gustavo. Sí. Hasta el día de hoy, el libro se sigue utilizando como material de estudio, como material de apoyo. ¿Por qué pensás? Exactamente. Claro, ¿Por qué pensás que no la asociación como entidad o los bartenders en su colectivo no han buscado la manera de actualizar ese libro, que está perfecto, se puede seguir utilizando, pero por qué no se ha buscado la manera de actualizarlo o de tener un material que nos permita enseñarle a las futuras generaciones todas las nuevas tendencias y las cosas que han cambiado desde el año que se editó ese libro? Bueno, la respuesta tiene un par de aristas. Primero que nada, existe un libro, existe un manual que se hizo entre Gustavo Lujambio, Waldir y Paola y el que acá les habla. Lo teníamos semi armado para imprimirlo, era el manual. Todo lo que cada uno mejor dominaba, lo llevamos a ese manual. Incluso se sacaron los costos para imprimirlo en Bolivia, que era donde nos salía más barato imprimirlo y traerlos. Pero esas vueltas de la vida, volvemos a lo mismo, por cosas que pasan, se diluyó. Cuando eso se diluye, yo en ese momento decido abrir un blog, donde parte de esa información que yo tenía, que era la que yo aportaba en el libro, la comienzo a publicar en el blog. Ese blog, que yo te pasé los datos, tiene 150.000 entradas. Yo quisiera saber cuántos tienen 50.000 entradas. Comprobable, porque además te maté el número. Sí, lo vi, de países imponente. Tan insólitos como Bangladesh, Ucrania, Rusia, porque te ponen el traductor. No es porque entren que sea Roberto Pontes, sino que entran al blog. Digo, yo hace tiempo, con un tema de enfermedad, dejé de publicar, medio me desanimé y dejé de publicar. Pero las entradas diarias en el momento de mayor publicación, mensuales mejor dicho, alcancé a 6.000 personas por mes en entrada en el blog. O sea, material alternativo ha ido apareciendo, manuales de barman, incluso está el manual del barman, algunas cosas. Pero sí es cierto lo que tú dijiste, el libro que escribió Gustavo y el famoso librito del bar. Pues tengo una anécdota. Resulta que yo tengo un amigo que es un poeta, muy dado,
Entonces un día aparece emocionado en la oficina donde yo trabajaba y me dice que tiene unos libros para la venta. Si yo quiero comprar uno. Digo que sí, que quiero. Es un libro del bar que era el que se hacía en Argentina. La publicación El manual del bar. El manual del bar. El manual del bar. ¿Puedes creer que este audaz no solamente me lo vende, que además me lo dedica? ¿Y me lo cobra? ¿Y después me pide que le salga de garantía para sacar una heladera? ¿Puedes creer que todo sea en más o menos en la misma fecha? Puedo creerlo, sí. Sí, Puedo creerlo. ya te conté Pero la bueno, anécdota. está bien, está bien. Retomando el tema de la asociación, ¿qué importancia tienen las asambleas dentro de una asociación? La asamblea es fundamental. Las asambleas es donde se vomita todo lo que se guarda durante un año. Todo. Yo conocí asambleas donde los techos de las paredes se movían, porque habían cosas muy fuertes para reprocharse de una parte y del otro. Entonces la asamblea es fundamental, porque ahí no se puede ocultar nada. Pero eso sí, tú no puedes digitar la asamblea. La asamblea tiene que ser abierta. Incluso aquellos que no pagan de vez en cuando, o que no pueden pagar. Porque ese que no puede pagar, capaz que va y te plantea un problema que tú no visualizaste. Y a partir de ahí, los compañeros que están en asamblea se dan cuenta de que hay que tener consideraciones porque hay barman que están en una situación muy jodida. Entonces tú en asamblea lo dejas hablar. Y aunque puede estar del otro lado de lo que tú opinas como directivo. Y también tenés que escucharlo. Porque capaz que en eso que te está diciendo una gran verdad, que tú nunca la tuviste en cuenta. Porque uno parado no tiene los 360 grados de visión. Mirás así y un poquito periférico. Después para atrás nadie sale con un retrovisor. Entonces la asamblea es fundamental. Bien. ¿Qué opinión tenés de la no rotación de los cargos directivos? Vuelvo a lo mismo, es una falta gravísima. Una falta grave. Nadie tiene que atornillarse en ningún cargo. Yo me podría haber quedado otro periodo. Cuando se llama elecciones, nadie se presentó. Cuando me tocaba, yo llamo a Leo, yo estoy en ese momento en Bulgaria. Yo llamo a Leo y le digo, me dice, Leo era el secretario, me dice, no hay lista, van a repetir lo mismo. No, yo cumplí mis 2 periodos, yo me voy. Entonces, armaba una lista con fulano, mengano, sultano, que después terminaron siendo mis grandes amigos, preguntarles si están de acuerdo y si están de acuerdo que sea la lista que se proponga, porque yo ya cumplí mis 2 periodos. Y todos antes que de mí estuvieron 2 periodos. Baceda tuvo 2 periodos, Miguel tuvo 2 periodos, todos tuvimos 2 periodos. ¿La renovación fortalece o debilita las instituciones? La fortalece. Fortalece porque vienen ideas frescas. Tú necesitas que se mueva. Se tiene que mover. Y además, ser un directivo también es una aspiración tan válida como ganar un campeonato nacional. El sueño mío era ser presidente algún día. Yo pensé que nunca iba a ser presidente. Entonces tú cuando te pones metas en esta profesión o en cualquier otra, como ser empresario, como tener tu propia empresa, es porque querés lograr determinadas cosas. Pero si tú te atornillas y no dejas que nadie ocupe ningún rincón, la flor se seca. Si hoy te llamaran para colaborar con la asociación, ¿aceptarías? No. La experiencia que vos tenés en las 2 presidencias que tuviste, más toda la experiencia que adquiriste a nivel internacional, en los certámenes, el reconocimiento que tenés, todo eso, ¿qué mensaje le darías hoy a los que conducen la asociación? Que tienen que abrir la cabeza. Hay que abrirse. Hay que hacer un poco de autocrítica y hay que abrirse. No pueden dejar a nadie afuera. Si tú dejas uno solo afuera, estás cometiendo un error. No puedes dejar a nadie afuera. No pueden ser solamente los que te son leales, o los que son afines, o los que tienen... Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro.
Hoy en día para competir, para poder ir al nacional, prácticamente te hacen hablar en ruso. Las pruebas son terriblemente exigentes. Yo lo veo mal. Te voy a explicar por qué lo veo mal. El certamen nacional de coctelería siempre fue el pequeño trampolín o gran trampolín para que aquel botija muy humilde que con mucho sacrificio se había pagado un curso y había destacado, pudiera, y muchos más, y pudiera acceder a un puesto digno. Pero muchos de esos chiquilines no tienen ni el estudio, ni tuvieron la oportunidad, ni la forma de poder acceder a todo eso que te piden. Entonces, para mí el certamen nacional de coctelería tendría que ser abierto a todos los profesionales con determinados años de antigüedad. ¿Quieres hacer un certamen de élite porque la IVA te lo exige para ir a competir a nivel mundial? Bueno, hacelo como haces cuando vas a competir a República Checa con el agua, con el Matoni. Tú con el Matoni tenés que hablar en inglés, tenés que saber sobre calorías, un montón de datos que un barman promedio no la sabe. Pero tú haces un certamen específico para ir a competir al Matoni. Entonces tú tenés que hacer un certamen específico con lo que la IVA te exige para competir a la IVA. Y después tenés que dejar que la mayor cantidad de bartenders uruguayos profesionales se puedan lucir, llevar a su familia, a la novia, a los amigos, porque ¿qué era el certamen nacional? Una fiesta de una familia. Todo el mundo iba con su familia. Faltaban que llevaran el perro, pero después iba todo el mundo. Eso se pierde. Porque se quiere hacer tan estandarizado, tan globalista, que perdés el fundamento de lo que viene atrás. En un momento, en un certamen de la asociación, hubieron más de 200 competidores. 3 días compitiendo desde la mañana a la noche. Y acá nadie puede decir que es mentira porque están las pruebas gráficas en el Radisson Victoria Plaza. ¿Ah? En todas las categorías, tanto flair como clásico. ¿Saben lo que son? 3 días a full, desde mañana temprano hasta las 2, 3 de la madrugada. Porque no dábamos abasto para terminar con todos. Para mí, eso es la Asociación Uruguaya de Barman. Lo demás son certámenes entre amigos. ¿Qué rol debería cumplir la asociación hoy, 2026? Y bueno, la asociación hoy primero que nada, el rol que tiene es nuclear la mayor cantidad de barman posible. Nuclearlos. Segundo, que le llegue a la mayor cantidad posible el conocimiento de todas estas bebidas nuevas que van apareciendo. Que todos los barman tengan acceso a tomar una botella de Cynar y poder preparar un cóctel, como se hacía antiguamente en la asociación. Mirá, apareció esta botella. Pruébenla primero y después piensen qué cóctel pueden hacer. Eso es un respaldo para el barman que conoce un producto nuevo y para la empresa que está poniendo la plata para que tú tengas la botella. Esto es un baile, ¿entendés? Se baila entre dos. Por un lado baila el bartender y por otro lado baila la empresa. Si los dos siguen el mismo compás, obtenés resultados, si no, no tenés nada. Hablando de la IVA, sí. ¿Cómo fue tu llegada al ámbito de la IVA? Y bueno, a la IVA yo me empiezo a vincular no siendo presidente, siendo delegado uruguayo en los Panamericanos. Entonces, Uruguay en cada Panamericano iba con una idea nueva de cosas que tenían que aportarse para los certámenes. Y empezamos a llamar la atención. Y el primero que llamó la atención es el presidente de la IVA, a Deddy Lee. A pesar de que yo no hablo un sorongo en inglés, hello y no preguntes más. Y él en ese momento no hablaba mandarín y poca cosa más. Pero enseguida hubo muy buena onda, entonces le traducían qué era lo que Uruguay quería, qué esperaba, que esto. Cuando sale la oportunidad de traerlo, es porque Deddy Lee le dice a Nepo que quiere que Uruguay tome fuerza. Cuando aparece la posibilidad del cargo mío como educador de la IVA, es Deddy Lee el que me propone.
¿Por qué? Tú ibas al Panamericano y el único delegación que estaba de punta en blanco, todos con su uniforme y todos en los seminarios y en cada actividad, era Uruguay. Uruguay estaba siempre presente. Entonces, si tú querés que te vean, tenés que hacerte ver. Es como cuando pasa el encargado, si te ve limpiando las botellas, arreglando, mirá qué bien veniste. Ahora, si te ve escondido en cuatro patas bajo la barra, no pidas que te asciendan. ¿Qué países te sorprendieron más profesionalmente en todos los mundiales? En todos los mundiales, ¿qué me sorprendieron más? Bueno, me sorprendieron por diferentes cosas. Los países nórdicos es como un mundo aparte. La forma de trabajar y los productos que manejan. Los españoles me sorprendieron mucho por la variedad de productos que utilizan. Esos fueron los países que más me sorprendieron. Después lo demás, las sorpresas venían más que nada cuando veías el tema de Flair. Después clásico, que todo tenés que hacerse trampa de solitario. Clásico, tú no vas a hacer un movimiento clase A que te haga campeón. Clásico es clásico. No tenés que tener errores y trabajar al 100%. Podrás tener más estilo, menos estilo, pero si no tenés errores, tenés un 40% de posibilidad, ahora creo que es menos, de ser campeón. Y el resto es el trago. ¿Por qué para la IVA es muy importante el trago y no tanto la destreza? Y porque está la plata. Es como la FIFA. ¿De dónde está el dinero? No es que le interese que tú hagas un trago, que la gente se desnuque tomando, que tú hagas un movimiento, que la gente se enloquezca mirándote. No, tienes que hacer un trago que la gente se muera por tomarlo. Claro. ¿Qué cambios impulsarías hoy si pudieras dentro de IVA? Y dentro de IVA, mirá, yo lo que veo cada vez más, porque además está viniendo gente joven, los puestos los están ocupando gente que va en la dirección de ir cambiando y poniendo cada vez más exigencias, cada vez más de elitista. Somos cada vez más elitistas. Yo veo esa es la tendencia. Incluso el curso que da Barreno, que es el que está como educador y vicepresidente para MECA, que es ecuatoriano, tú te das cuenta, tú miras el curso y hacen ejercicios en la playa, estiramiento, una onda entre tai chi y yoga, mezclado con negocio. Digo, son tendencias. Digo, para un bartender viejo como yo, no sé si viene por ahí la cosa, pero la IVA viene por ahí. ¿Entendés? Bien. Cambiando un poquito de tema ahora, ¿qué es lo que te entusiasma de la coctelería en la actualidad? Y bueno, que siguen saliendo productos de excelente calidad, que se puede seguir inventando, que crear, nunca se va a dejar de crear. Eso para mí es fundamental. Y que Uruguay sigue trayendo, con mucho esfuerzo, las empresas se siguen jugando y trayendo productos nuevos, que no es fácil imponer en un mercado tan chico productos nuevos. ¿Las redes sociales ayudan o perjudican al oficio? Mira, yo en las redes sociales, en realidad, sobre bartender, a no ser alguna boludez en pronto y claro en español, veo poca cosa. Yo sí veo que se muestran, que muestran el trabajo, que muestran cócteles, pero no veo algo irruptivo o algo que tú digas, esto creó una polémica. Por ejemplo, la propina de los mozos. La propina de los mozos es una bola de nieve que viene de país en país y cada uno pone, pero no hay nada de barman o de bartender que yo vea que genere eso. Lo nuestro es, muestran cócteles, muestran alguna cosa de flair, muestran alguna bebida nueva. Yo para mí, no, más allá de hacerte conocer,
que para mí las redes sociales son fundamentales, no tiene incidencia negativa, hasta donde yo he visto, ¿no? ¿La profesión está más valorada ahora que antes? Y vuelvo de vuelta a lo que te dije hoy. Fue un antes y un después de la película Cóctel y es un antes y después de las redes sociales. Bien. ¿Qué consejo le darías a un chico de 20 años que está empezando a dar sus primeros pasos en la profesión? Que no se crea la película. Primero que nada, que no se la crea. Segundo, que esto es una profesión como la del jugador de fútbol, muy corta, que tiene que estar preparado para abandonar la cancha en su mejor momento y que tiene que tener plan A, plan B y plan C. Y que nunca deje de estudiar. No importa lo que nunca deje de estudiar. Ni la edad. Sí. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu carrera, Roberto? El más feliz de mi carrera. Y tuve varios. El más feliz fue cuando me nombran gerente de alimentos y bebidas, que tampoco lo esperaba, Del Hotel Lafayette. en el Hotel Lafayette, porque yo pensaba llegar a ser jefe de algún bar. Creo que fuiste y sos el primer bartender uruguayo en llegar a un cargo de gerencia de jefatura alimentos, de gerencia de alimentos y el bebidas. primero, sí. Fui el primero. Fui primero en varias cosas, qué viejo miércoles. Fui el primero en varias cosas, sí. Esa fue una. Y el segundo momento de mucha felicidad fue cuando me dan el premio Mejor Presidente de América. Esos fueron. Y cuando me eligieron presidente, cuando salí presidente de la asociación. Esos 3 momentos. ¿Y qué te dejó esta profesión a nivel humano? Muchos amigos, buenos amigos, que seguimos compartiendo. 30, 40 años después seguimos compartiendo. Mucha gente amiga. Muchos legales. Muchos que me sorprendieron por los legales y otros que me sorprendieron por los ilegales, pero eso quedan afuera. Muchos que me sorprendieron por la lealtad, que incluso cuando quedé en San Juan y Navidad, como le pasa a la mayor parte de los uruguayos, siempre hubo uno para darte una mano. Entonces eso fue muy importante lo que dejó. Dejó mucha parte humana en todo esto. Lo demás es conocimiento, son vivencias. ¿Hay algo que te quede pendiente todavía? No, porque si escribo mi memoria me tengo que morir al otro día. Hay cosas que no se pueden contar, que se van a ir conmigo a la tumba. ¿Qué significa para vos ser barman? Mirá, básicamente ser barman es ser un hombre detrás de la barra, una mujer detrás de la barra. Después, como tú te la lleves a la profesión, es otro tema. Pero básicamente es eso, sos un hombre o una mujer detrás de la barra. Después, como dijo el Inca, tenés el decálogo de Pichín. Pero básicamente es eso. Lo primero que tenés que definir, primero que nada tenés que definir que es una profesión, que es un trabajo, que no sos el artista de una película. Sos simplemente un trabajador y tenés que hacerlo lo mejor posible. Y después los caminos de la vida te van a llevar por lugares increíbles. Unos muy buenos y otros no tantos. Y bueno, y tú vas a tener que sacar la mejor enseñanza de esos caminos. Igual hay un dicho que yo siempre aplico. Si querés que Dios se ría, contale cuáles son tus planes. Está bueno eso. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Roberto? Como el tirabombas que siempre fui. Porque yo asumo de que siempre fui peleador. Desde chiquito. Pero peleador, pero leal. Salud, porque me estaba olvidando. Yo no, como verás. No, peleador, pero leal. ¿Entendés? Y eso pienso que le da validez a lo que con el acierto y con el error, porque también me equivoqué, defendía y pensaba. O pienso y digo. Porque hoy también pensé y dije cosas que hace muchos años que no las hablaba. Para eso está este espacio. ¿Seguro? ¿Sí? Y te agradezco. Espero ser la voz de más de uno, porque viste que nosotros nos reunimos y muchas de las cosas que yo te dije es lo que
en la interna nosotros pensamos. Nosotros pensamos, sí. Entonces, ¿Qué tenés para agradecerle a la profesión? bueno, parte de mi solvencia, entre comillas, económica, se lo debo a la profesión. Mi vida giró, tuve 2 profesiones y una de esta fue una de las más importantes. No sé si la más importante, pero sí una de las, son las 2 más importantes que tuve. Tuve 2 profesiones, no eran compatibles, pero tuve 2 profesiones. Para los que no saben, fui policía. No eran compatibles, ni son compatibles. Pero bueno, cada una me dio cosas diferentes. Si tuvieras que levantar este vaso con el orgasmo sangriento y brindar por alguien, ¿por quién brindarías? Y brindaría por los amigos que están y por los que se fueron. Salud por eso, entonces. Salud, estimado. Salud. Bueno, Roberto, ha sido un placer compartir esta tertulia contigo, este 5º episodio. La verdad tenía muchas ganas de que vinieras, tenía muchas ganas de que vinieras a tirar bombas, como decís vos, a conversar y compartir un grato momento. Siempre es un placer verte, siempre es un placer oírte, siempre es un placer aprender de vos. Y quiero agradecerte no solamente por haber aceptado la invitación el día de hoy, sino también por haberme abierto las puertas de la asociación allá por el año 2014, después que yo vine de muchos años sin proscriptos, después de estar muchos años fuera del país y de haber sido tildado de distintas formas. Cuando te fui a ver, fui a golpear las puertas de la asociación, fuiste el primero en recibirme y en decirme que la asociación era una institución que tenía las puertas abiertas para todos. Así que gracias enorme y gracias a ti por invitarme. Nos volveremos a ver sin duda. Muy bien, muchas gracias.